Un mecánico chocó accidentalmente contra el coche de una millonaria y recibió una propuesta que le dejó sin aliento. ¿Dónde compraste el carné? Gallina. Fuiste tú quien se estrelló contra mí. Pero un segundo después, cuando el pedal del freno se hundió hasta el fondo, él comprendió, su vida había terminado. Delante, un coche rojo y caro. A la izquierda, una mujer rica al volante. Y él sin seguro, sin dinero y sin ninguna oportunidad. El golpe destrozó el metal, pero construyó un destino, porque a veces una catástrofe no es el final, sino el comienzo de un camino que jamás habrías elegido por ti mismo. Antes de empezar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo hoy o sus impresiones sobre el relato. Gracias. Andrei lo sintió un segundo antes del impacto. El pedal del freno bajó con demasiada facilidad, sin resistencia, sin el esfuerzo habitual. Presionó más, nada. Aún más fuerte, clavando el pie en el suelo, vacío. El pedal se hundió en la nada, como si ya no hubiera ningún mecanismo. Delante de él, a unos 10 metros, estaba un coche deportivo rojo. Caro, brillante, perfecto. Andrei alcanzó a ver el emblema en el maletero, el interior de cuero a través del cristal trasero, a la mujer al volante con el cabello bien cuidado. El tiempo se ralentizó. Tiró del freno de mano. Demasiado tarde. Giró el volante a la izquierda. El coche no respondía. Todo sucedía en un silencio irreal, donde el único sonido era el latido de su propio corazón en los oídos. El pensamiento llegó claro y frío: acabo de destruir mi vida. El impacto. Metal contra metal con un crujido sordo. La parte delantera de su vieja Lada se plegó como una caja de cartón. El parabrisas estalló, los fragmentos saltaron dentro del habitáculo. El airbag no se activó, no había. Andrei golpeó el volante con la frente, vio un destello ante los ojos y sintió un dolor agudo. Luego, silencio. Seguía sentado al volante, respirando con dificultad, sintiendo algo caliente correrle por la frente. Sangre. Las manos le temblaban, el corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salirse del pecho. Andrei levantó lentamente la cabeza y miró al frente. El coche rojo se había desplazado unos 2 metros, el parachoques trasero estaba abollado, pero no de forma crítica. Su Lada, en cambio, estaba destrozada. El capó retorcido, el radiador dañado, de debajo goteaba líquido. El coche no volvería a moverse jamás. La gente empezó a reunirse alrededor. Los transeúntes se detenían, sacaban los teléfonos, grababan. Alguien gritó: «¡Llamen a una ambulancia!». Otros simplemente miraban, como se mira un accidente, con curiosidad mezclada con horror. Andrei abrió la puerta y salió del coche. Las piernas apenas lo sostenían, la cabeza le daba vueltas. Se apoyó en la puerta destrozada, tratando de ordenar sus pensamientos. No tenía seguro. La última póliza había vencido hacía 4 meses. No había dinero para renovarla. Tampoco dinero en general. El sueldo de un mecánico en un pequeño taller de las afueras apenas alcanzaba para el alquiler de una habitación diminuta y la comida. Le esperaba un juicio, una deuda que jamás podría pagar. Tal vez prisión por conducir sin seguro. Su vida había terminado. Andrei miró el coche rojo. La puerta se abrió y salió una mujer. De unos 40 años, con un abrigo claro y sobrio, el cabello oscuro recogido en una coleta pulcra. El rostro tranquilo, sin histeria ni gritos. Rodeó su coche, examinó los daños y luego levantó la vista hacia Andrei. Él esperaba una explosión, que empezara a gritar, a exigir, a humillar. Los ricos siempre hacían eso. Lo había visto cientos de veces. La gente en coches caros miraba a los como él como si fueran basura. Pero ella guardó silencio. Simplemente lo observó, estudiando su mono de trabajo sucio, las botas viejas, la sangre en la frente, las manos temblorosas. Luego preguntó: ¿Está usted bien? Andrei parpadeó. La pregunta fue tan inesperada que no entendió de inmediato que se dirigía a él. ¿Qué digo? ¿Está usted bien?, repitió la mujer con calma.
Tiene sangre en la frente. Andrei se tocó la frente por reflejo y miró sus dedos manchados de rojo. ¿Yo? Sí, supongo. No lo sé. La mujer sacó el teléfono. Voy a llamar a una ambulancia. No hace falta. Andrei dio un paso adelante. De verdad, estoy bien, solo es un rasguño. Ella lo miró con atención. ¿Estás seguro? Andrei asintió. La ambulancia era dinero que no tenía. El hospital era tiempo que no podía permitirse perder. El trabajo lo esperaba a la mañana siguiente, y si llegaba tarde lo despedirían. Cambiar de empleo por tercera vez en medio año era algo que no podía permitirse. La mujer guardó el teléfono, pero siguió mirándolo. ¿Tienes seguro? La pregunta sonó sin reproche, como una simple constatación. Andrei bajó la mirada. No. Un silencio se tendió entre ellos. A su alrededor seguía reuniéndose gente. Alguien ya llamaba a la policía. En pocos minutos llegarían, levantarían el informe y dejarían constancia de su culpa. Luego el juicio, la deuda, la vida arruinada. Es mi culpa, dijo Andrei en voz baja. Los frenos. Sabía que estaban desgastados, fui posponiendo la reparación. No tenía dinero. Es mi culpa. La mujer no respondió de inmediato. Volvió a rodear su coche, se agachó para examinar el parachoques. Había daños, pero no graves, una abolladura, arañazos, un par de grietas. Nada serio. Se enderezó y miró a Andrei. Me llamo Victoria. ¿Y usted? Andrei. Andrei. Apartémonos de los coches y hablemos. Él no entendía de qué hablar, pero asintió. Se alejaron hacia la acera, lejos de la multitud de curiosos. Victoria sacó unas servilletas del bolso y se las tendió. Limpiese la frente. Andrei tomó la servilleta y la presionó contra el corte. Dolía, pero era soportable. ¿Trabaja usted como mecánico? Preguntó Victoria, señalando su ropa de trabajo. Sí, en un taller en las afueras. ¿Cuánto gana? Andrei frunció el ceño. Una pregunta extraña. 25.000 al mes. Victoria asintió, como si eso lo explicara todo. ¿Y con ese dinero vive, paga el alquiler, la comida, y a su madre? Hizo una pausa. ¿Tiene madre? Sí. Está enferma, vive en el pueblo. Le envío la mitad del sueldo. Victoria guardó silencio, reflexionando. Andrei no entendía a qué venían esas preguntas. ¿Para qué necesitaba saber de su vida? Ella era rica, exitosa. A gente así normalmente no le importan los problemas ajenos. Andrei, dijo Victoria por fin, no voy a llamar a la policía. Él se quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No voy a llamar a la policía. Mi coche está asegurado a todo riesgo. La compañía cubrirá la reparación. No necesito su dinero, que además no tiene. Y no necesito un juicio que destruya su vida por completo. Andrei la miraba sin creer lo que oía. ¿Pero por qué? Victoria se encogió de hombros. Porque veo que usted no es un villano, sino simplemente una persona que no supo con las circunstancias. Y porque puedo permitirme ser misericordiosa. Andrei sintió que algo se le contraía por dentro. No era alivio ni alegría, sino algo más complejo, vergüenza mezclada con gratitud, mezclada con humillación. Toda su vida había intentado salir adelante solo, sin pedir ayuda, sin depender de la compasión ajena, y ahora estaba frente a una mujer rica que le regalaba una nueva oportunidad de vida simplemente porque podía hacerlo. No sé qué decir. No hace falta decir nada. Victoria sacó una tarjeta de visita y se la tendió. Aquí tiene mi número. Llámeme mañana por la mañana. Andrei tomó la tarjeta. En ella se leía, Victoria Serova, inversora privada, coleccionista, y un número de teléfono. ¿Para qué? Tengo una propuesta, pero ahora no es el momento de hablar de ello. Usted está en shock. Tiene sangre en la frente y hay mucha gente alrededor. Recupérese y llámeme mañana, si quiere. Ella se dio la vuelta, subió a su coche y se marchó. El motor sonaba regular, a pesar del parachoques abollado.
Andrei se quedó de pie en la acera, con la tarjeta en la mano, sin entender qué acababa de ocurrir. La multitud empezó a dispersarse al darse cuenta de que no habría drama. La policía nunca llegó, nadie la había llamado. Andrei miró su lada destrozada. Ya no podía circular. Grúa, desguace, fin. Sacó el teléfono y llamó al jefe del taller. Piotr Ivanovich, tengo un problema. El coche está destrozado. Mañana no podré llegar a tiempo. Andrei, ¿hasta cuándo? La voz del jefe sonaba cansada e irritada. Es la tercera vez en medio año. O trabajas como es debido, o busca otro sitio. Mañana te espero a las 8. Si no vienes, no vengas nunca más. Colgó. Andrei guardó el teléfono y empezó a caminar lentamente por la calle. El metro estaba a 2 manzanas. Hora y media hasta casa en transporte público y otra hora y media de vuelta por la mañana. Si se levantaba a las 5, llegaría a tiempo. Caminaba por la Moscú nocturna, pasando junto a restaurantes con menús sin precios, escaparates de boutiques y coches caros aparcados. Un mundo ajeno, en el que él era solo un invitado, o ni siquiera eso, una sombra. La tarjeta estaba en su bolsillo. Varias veces la sacó y leyó el nombre, Victoria Serova. ¿Qué quería proponerle? ¿Por qué iba a relacionarse con alguien como él? ¿Y si era una trampa? ¿Y si cambiaba de idea y lo denunciaba? ¿Y si la tarjeta era solo una forma de bajar su guardia? Pero algo dentro de él decía que no. Ella había sido sincera. Aquella pregunta, ¿está usted bien? No había sonado formal. De verdad quería saberlo. Andrei llegó al metro, bajó, se sentó en el vagón. Había poca gente. Encontró un asiento junto a la ventana. El tren arrancó y apoyó la frente en el cristal frío, cerrando los ojos. Hoy había perdido el coche, mañana quizá perdería el trabajo, pero por alguna razón, por primera vez en muchos años, sentía algo distinto a la desesperación, esperanza. Andrei no durmió en toda la noche. Yacía en la estrecha cama de la habitación alquilada, mirando al techo y repasando una y otra vez los acontecimientos de la noche. El impacto, la sangre, los rostros de los curiosos, la voz tranquila de Victoria. ¿Está usted bien? La tarjeta estaba sobre la mesilla, junto al teléfono. Papel blanco y caro, letras en relieve. La tomó unas 20 veces durante la noche, leyó el nombre, el número, intentando comprender qué significaba todo aquello. A las 5 de la mañana se levantó, se lavó la cara con agua helada del grifo, se puso un mono limpio y salió de casa. Fue andando hasta el metro para ahorrar el billete, 40 minutos por calles vacías, junto a tiendas cerradas y patios dormidos. En el metro había mucha gente incluso a esa hora. Obreros, limpiadoras, guardias de seguridad, todos los que aseguraban la comodidad de quienes se despertaban más tarde. Andrei se apretujó en el vagón, se agarró a una barra y fue hacia las afueras. El taller lo recibió con el olor familiar a aceite y metal. Piotr Ivanovich ya estaba allí, un hombre bajo y fornido, con el ceño siempre fruncido. Vio a Andrei, asintió. Bien, has llegado. Hay un camión en el segundo elevador. La caja de cambios falla. Desmontala y mira qué pasa. Andrei asintió y se puso a trabajar. Las manos se movían automáticamente, tornillos, tuercas, piezas. Desmontó la caja de cambios, buscó el problema, cambió las piezas desgastadas. El trabajo era duro y sucio, pero conocido. Sabía hacerlo. Al mediodía terminó con el camión y pasó al siguiente coche. Piotr Ivanovich le trajo té en una taza vieja y un bocadillo. ¿Y tu coche, cómo quedó?, preguntó, sentándose a su lado sobre una caja volteada. Ya está. No se puede reparar. Pasa. Ya encontrarás otro. ¿Con qué dinero? Andrei sonrió con amargura. El sueldo es una miseria y la mitad se la envío a mi madre. Ahorrar para otro coche me llevaría 5 años. Piotr Ivanovich guardó silencio, mirando la taza de té. Escucha, Andrei. Eres un buen mecánico, tienes manos de oro, pero, dudó,
Tienes que entender que no puedo pagarte más. El taller apenas se mantiene. Hay pocos clientes, mucha competencia. Yo mismo estoy al límite. Andrei asintió. Lo sabía. Todos los pequeños talleres de las afueras iban cerrando uno tras otro. La gente se iba a los servicios oficiales, más caros, pero con garantía. Aquí solo venían quienes no tenían dinero para otra cosa. Lo entiendo. Eso es. Si encuentras un sitio mejor, vete. No me ofenderé. Andrei terminó el té y volvió al trabajo. ¿Un sitio mejor? ¿Dónde buscarlo? Todos pagaban más o menos lo mismo, y en los servicios oficiales pedían estudios, certificados, contactos. Él no tenía nada de eso. Por la tarde, cuando terminó la jornada laboral, Andrei salió a la calle y sacó el teléfono. La tarjeta se veía en su bolsillo. Estuvo varios minutos mirando la pantalla, luego marcó el número. Sonaron los tonos. Ya iba a colgar cuando respondieron. ¿Diga? La voz de Victoria era tranquila y profesional. Soy Andrei. Ayer me dio su tarjeta y me dijo que llamara. Una breve pausa. ¿Andrei? Sí, por supuesto. Gracias por llamar. ¿Cómo se siente? Bien. El corte es pequeño, ya se ha curado. Me alegro. Escuche, propongo que nos veamos y hablemos con calma. Quiero hacerle una propuesta. ¿Qué propuesta? Se lo contaré en persona. ¿Le viene bien mañana por la tarde, hacia las 7? Andrei lo pensó. Mañana era sábado, día libre. Pensaba ir al pueblo a ver a su madre, como hacía cada 2 semanas, pero la curiosidad fue más fuerte. De acuerdo. ¿Dónde nos vemos? Victoria le dio una dirección en el centro de la ciudad, cerca del lugar del accidente del día anterior. Andrei la guardó en el teléfono, se despidió y colgó. El resto de la tarde no dejó de pensar en la reunión. ¿Qué quería ofrecerle? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Algo más? Y, sobre todo, ¿por qué ayudar a un mecánico pobre y desconocido? Al día siguiente Andrei llegó al centro media hora antes de la hora acordada. La dirección resultó ser un pequeño café en una calle tranquila. Nada ostentoso, pero limpio, acogedor y claramente no barato. Entró y miró alrededor. Victoria ya estaba sentada junto a la ventana, leyendo algo en una tableta. Al verlo, le hizo un gesto con la mano. Andrei se acercó y se sentó frente a ella. Vestía de forma más sencilla que el día anterior. Vaqueros, un suéter claro, el pelo suelto. Aún así, desprendía elegancia. No por la ropa, sino por la postura, la seguridad y la calma. Hola, dijo. Gracias por venir. ¿Quiere café? ¿Algo de comer? Café, por favor. Llamó al camarero y pidió 2 cafés y pasteles. Andrei quiso negarse, pero ella no se lo permitió. No discuta. Yo invité, yo pago. Cuando el camarero se fue, Victoria dejó la tableta y lo miró atentamente. Andrei, no voy a dar rodeos. Ayer, después de nuestro encuentro, investigué sobre usted, dónde trabaja, cuánto gana, en qué condiciones vive. Puede parecer invasivo, pero tengo mis métodos. ¿Y sabe qué entendí? Que usted es un buen especialista. Solo hay opiniones positivas, los clientes lo elogian, los compañeros lo respetan. Pero está atrapado en la pobreza simplemente porque nunca tuvo una oportunidad. Andrei escuchaba en silencio, sin saber qué decir. Necesito un mecánico personal, continuó Victoria. Tengo una colección de coches, raros, caros, que requieren un cuidado especial. He contratado gente de servicios oficiales, pero trabajaban de forma mecánica, venían, hacían lo mínimo y se iban. Necesito a alguien que trate a los coches como si estuvieran vivos, que sienta la técnica. Y creo que usted es ese tipo de persona. Andrei frunció el ceño. Nunca he trabajado con coches caros. Solo ladas viejos, Volgas, coches extranjeros de 10 años. Aprenderá, lo interrumpió Victoria. Tiene base, talento y ganas. Lo demás vendrá solo. Estoy dispuesta a pagarle 50.000 al mes durante los primeros 3 meses,
si cumple, más después. Además, vivienda. Tengo un apartamento que alquilaba, pero ahora está vacío. Puede vivir allí gratis. Andrei se quedó paralizado. 50.000 era el doble de lo que ganaba ahora. Más vivienda gratuita. Podría enviar más dinero a su madre, ahorrar, dejar de contar cada moneda. Pero algo dentro de él se resistía. ¿Por qué hace esto?, preguntó en voz baja. Ayer destrocé su coche. Podía haberme denunciado y arruinarme por completo. En lugar de eso, me ofrece trabajo, un piso y dinero. ¿Por qué? Victoria guardó silencio, mirando por la ventana. Porque sé lo que es no tener ninguna oportunidad. Hace muchos años yo estuve en su lugar. Trabajaba por una miseria, vivía en una habitación sin comodidades, no sabía cómo llegar a fin de mes. Y alguien me ayudó, me dio una oportunidad. Una persona creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Ahora quiero hacer lo mismo. Lo miró a los ojos. No espero agradecimiento. No espero que me deba nada toda la vida. Solo quiero que tenga una oportunidad. Lo demás depende de usted. Andrei la miraba sintiendo cómo luchaban en su interior dos sentimientos, gratitud y miedo. Miedo a la dependencia, a perderse a sí mismo, a sentirse comprado. No sé qué decir. Diga sí o no. Es una elección sencilla. Sencilla era, en realidad, la decisión más difícil de su vida. Aceptar la ayuda significaba admitir que no podía solo, que necesitaba la misericordia de otro. Hería su orgullo, su autoestima. Pero rechazarla significaba quedarse en el mismo pozo, trabajar por migajas, vivir en una habitación, ahorrar 5 años para un coche y saber que pudo cambiar su vida, pero no se atrevió. De acuerdo, dijo Andrei por fin. Acepto. Lo intentaré. Victoria sonrió por primera vez desde que se conocían. Excelente. Entonces empezamos el lunes. Mañana le enviaré la dirección del garaje y las llaves del apartamento. Múdese cuando le convenga. El trabajo empieza a las 10 de la mañana y termina cuando termine. Sin horario rígido, lo importante es el resultado. Trajeron el café y los pasteles. Comieron y hablaron de cosas sencillas. Victoria le contó sobre su colección, deportivos italianos, sedanes alemanes, clásicos británicos. Andrei escuchaba, hacía preguntas y sentía cómo despertaba su interés. Cuando la reunión terminó, salieron del café. Ya había anochecido y se habían encendido las farolas. Victoria le estrechó la mano. Bienvenido a una nueva vida, Andrei. No me decepcione. Haré lo posible. Ella subió a su coche rojo, cuyo parachoques ya estaba reparado, y se fue. Andrei se quedó en la acera mirándola alejarse. Nueva vida. Sonaba casi irreal, pero era real. Al día siguiente recibiría las llaves, en 3 días se mudaría, el lunes empezaría a trabajar. Por primera vez en muchos años, sentía que su vida no iba en espiral hacia abajo, sino hacia arriba. El domingo Andrei fue al pueblo a ver a su madre. El autobús tardó 4 horas. El camino era lleno de baches, pero no notó las incomodidades. Pensaba en los cambios que se avecinaban, repasaba la conversación con Victoria. Su madre lo recibió en el umbral de la vieja casa, delgada, canosa, con las manos curtidas por el trabajo. Lo abrazó con fuerza, lo llevó a la cocina y lo sentó a la mesa. «Has adelgazado», dijo, mirándolo. «Comes mal». «Como bien, mamá. Solo tengo mucho trabajo». Puso ante él un plato de sopa y cortó pan. Andrei comía mientras ella lo observaba en silencio. «Mamá, tengo una noticia», dijo cuando terminó. «Me han contratado en un nuevo trabajo», dijo. «Pagan el doble y además me dan un piso. Ahora podré enviarte más dinero». La madre guardó silencio. «¿Y quién te contrató?» «Una mujer rica. Necesita un mecánico personal para sus coches». «¿Y te contrató así, sin más, solo por tu cara bonita?» Andrei sonrió. «No exactamente. Le choqué el coche. Podía haberme denunciado, pero no lo hizo. En lugar de eso, me ofreció trabajo.
La madre frunció el ceño. Eso es extraño. Los ricos no hacen esas cosas. Ella no es así, es diferente. Dijo que en su día estuvo en mi lugar y que a ella también la ayudaron. La madre miró a su hijo durante largo rato y luego suspiró. Mira, Andrei, no pierdas la cabeza. No olvides quién eres. El dinero está bien, pero no debe cambiarte por dentro. No lo hará, mamá, te lo prometo. Pasaron juntos hasta la tarde, hablando de las cosas del pueblo, de los vecinos, de los planes para el invierno. Cuando Andrei se marchó, su madre lo acompañó hasta la verja y se quedó mucho rato despidiéndose con la mano mientras el autobús se alejaba. Él miraba por la ventana el pueblo que quedaba atrás y pensaba en sus palabras. No pierdas la cabeza, no olvides quién eres. No lo olvidaría. Seguiría siendo el mismo. Solo que ahora tendría la oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí mismo. El lunes por la mañana Andrei cruzó por primera vez el umbral de su nuevo piso. Victoria le había enviado la dirección la noche anterior, junto con el código del portero automático y el número del apartamento. Las llaves se las entregó el guardia de seguridad del primer piso, un joven con uniforme que revisó los documentos y asintió con cortesía. Apartamento 42, séptimo piso. El ascensor funcionaba. Subió en un ascensor rápido y silencioso, con paredes de espejo. En el séptimo piso se abrió un pasillo limpio y luminoso, con moqueta. Encontró el apartamento, metió la llave en la cerradura y abrió. Dentro reinaban el silencio y el vacío. Era un piso de una habitación, pero amplio, de no menos de 40 metros. Un gran ventanal ocupaba toda la pared, detrás se veían los tejados de las casas y un trozo de parque. Muebles nuevos, cocina integrada, una cama ancha, todo limpio, fresco, con olor a nuevo. Andrei dejó su única bolsa en el suelo y recorrió lentamente la habitación. Abrió el armario, vacío, pero con perchas nuevas. Entró al baño, azulejos blancos relucientes, una bañera grande, una toalla en la repisa. En la cocina había un juego completo de electrodomésticos y utensilios, hervidor, microondas, frigorífico. Se sentó en el sofá y cerró los ojos. Hacía solo 3 días vivía en una habitación del tamaño de un trastero, donde los únicos muebles eran una cama vieja y una mesa inestable. Ahora estaba sentado en un piso que costaba más de lo que había ganado en toda su vida. Era irreal y daba miedo. Sonó el teléfono. Era Victoria. Buenos días, Andrei. ¿Qué tal el piso? ¿Le gusta? Es muy bueno. Gracias. De nada. Descanse hoy, acomódese. Mañana lo espero en el garaje a las 10. Le enviaré la dirección después de la llamada. De acuerdo, allí estaré. Colgó. Al minuto llegó un mensaje con la dirección. Andrei abrió el mapa. Estaba en las afueras, unos 40 minutos en metro y autobús. Anotó la ruta, guardó el teléfono y volvió a mirar alrededor. El piso era perfecto, pero ajeno. Nada allí era suyo, los muebles, los platos, incluso el aire parecía extraño. Estaba acostumbrado a la estrechez, al olor de las paredes viejas, al crujido del suelo. Aquí todo era nuevo, correcto, impersonal. Se levantó, sacó de la bolsa sus cosas, un par de monos de trabajo, vaqueros, camisetas, una chaqueta vieja. Las colocó en el armario y puso en una repisa la foto de su madre en un marco sencillo. Ahora al menos había algo suyo. Por la tarde salió a dar un paseo por el barrio. Las calles estaban limpias, las casas eran nuevas, los coches caros. La gente iba deprisa, bien vestida, con bolsas de tiendas de marca, hablando por el móvil. Nadie miraba a nadie, todos estaban ocupados consigo mismos. Andrei entró en la tienda más cercana. Los precios lo hicieron detenerse en la entrada. El pan costaba el doble que en su barrio. La leche, los huevos, la carne, todo tenía sobreprecio. Caminó entre los estantes, cogió lo más barato que encontró y salió con una bolsa pequeña. De camino a casa se cruzó con una vecina, una mujer de unos 50 años, con un abrigo de piel caro y un perrito con correa. Ella lo miró. Miró su chaqueta vieja,
la bolsa barata del supermercado, y apartó la vista como si él no existiera. Andrei subió al piso, guardó la compra en el frigorífico y se sentó junto a la ventana. La ciudad abajo vivía su propia vida, luces, coches, gente. Pero él se sentía separado de todo por una pared de cristal. A la mañana siguiente salió con antelación, temiendo llegar tarde. Llegó al garaje media hora antes de la hora acordada. La dirección lo llevó a una gran casa privada en las afueras, rodeada por una valla alta. Llamó al portero automático y dijo su nombre. Las puertas se abrieron automáticamente. Detrás había un patio con césped cuidado, varios árboles y un edificio aparte, el garaje. Una construcción maciza de ladrillo rojo, con grandes portones y techos altos. Andrei se acercó a la puerta de entrada y llamó. Abrió Victoria. Vestía vaqueros y camisa, el pelo recogido en una coleta, casi sin maquillaje. Sonrió. Justo a tiempo. Muy bien, pase. Andrei entró y se le cortó la respiración. El garaje era enorme, techos altos, iluminación intensa, el suelo impecable. A lo largo de las paredes se alineaban los coches, rojos, negros, plateados, azules, cupés deportivos, berlinas clásicas, roadsters vintage. Cada uno era una obra de arte. Bien, dijo Victoria, guiándolo a lo largo de la fila. Esta es mi colección, 12 coches. Todos requieren mantenimiento regular, revisiones y cuidados. Su tarea es asegurarse de que cada uno esté en perfecto estado. No hace falta conducirlos todos los días, pero una vez por semana hay que arrancarlos, revisar todos los sistemas, cambiar el aceite según el calendario, vigilar neumáticos, frenos y todo lo demás. Andrei caminaba despacio entre los coches, incapaz de apartar la mirada. Reconocía algunos modelos, deportivos italianos, berlinas alemanas de alta gama, cupés clásicos británicos. Pero la mayoría eran tan raros que solo los había visto en fotografías. Nunca he trabajado con coches así, dijo con honestidad. Temo romper algo. No se preocupe, tengo documentación para cada uno, manuales, esquemas, instrucciones, dijo Victoria. Además, siempre puede preguntarme a mí o llamar a especialistas. Lo importante es no tener miedo de aprender. Victoria lo llevó a su lugar de trabajo, un amplio banco con todas las herramientas necesarias. Equipamiento profesional nuevo y costoso, computadora para diagnósticos, escáneres, elevador. Todo esto es suyo. Trabaje como le resulte cómodo. Si le falta algo, dígame, lo pediré. André miraba las herramientas y sentía una mezcla de entusiasmo y miedo. Era el sueño de cualquier mecánico, ese equipo, esos coches, esas condiciones. Pero él estaba acostumbrado a trabajar en un taller pequeño con herramientas desgastadas y coches viejos y destrozados. Aquí todo era demasiado perfecto. Empecemos con algo sencillo, dijo Victoria. Este sedán negro es el que más uso tiene. Revise el aceite, el líquido de frenos, la presión de los neumáticos. Arranque el coche y escuche el motor, como siempre. Andrea asintió, se puso el overol y comenzó a trabajar. Abrió el capó y observó el motor. Todo estaba limpio, ordenado y cuidado. Revisó el nivel de aceite, el líquido de frenos, la presión de las ruedas, el estado de las pastillas, las correas, las mangueras, todo perfecto. Se sentó al volante y giró la llave. El motor arrancó instantáneamente, silencioso y uniforme. Sin ruidos extraños, sin vibraciones. Mecanismo impecable, afinado a la perfección. André apagó el motor y salió del coche. Victoria estaba a su lado, observando. ¿Qué tal? Perfecto. El coche está en estado ideal. Muy bien. Ahora revise los demás. No se apresure, trabaje con calma. Necesito calidad, no velocidad. Ella se fue a la casa, dejándolo solo. André pasó el resto del día revisando coche tras coche. Cada uno era único, con sus características y personalidad. Los estudiaba, los memorizaba, tomaba notas. Al final del día,
sentía una extraña mezcla de cansancio y entusiasmo. Trabajaba con coches con los que había soñado toda su vida, tocaba tecnología que antes le parecía inalcanzable. Pero también era consciente, ya no estaba en su mundo, estaba en otro, y no sabía si lograría adaptarse. La primera semana pasó rápido. André iba al taller todos los días, trabajaba de 8 a 10 horas, estudiaba coches, leía manuales y llamaba a especialistas con preguntas. Victoria aparecía un par de veces al día, interesándose por el progreso, pero sin presionar ni exigir informes. Un viernes por la tarde se quedó más tiempo de lo habitual. Se sentó en el capó de uno de los coches y miró a André, que lavaba herramientas. ¿Cómo va? Sí, los coches son excelentes. Es un placer trabajar con ellos. Pero Andrés se quedó rígido. Victoria captó lo que él mismo no quería admitir. Pero me siento fuera de lugar. Todo esto es demasiado caro, demasiado perfecto. Estoy acostumbrado a otra realidad. Victoria asintió. Lo entiendo. Cuando yo empezaba también me sentía así. Es el síndrome del impostor, la sensación de que estás aquí por accidente, que te descubrirán y te echarán. Pero, ¿sabe qué? Eso es normal. Significa que no ha perdido el contacto con la realidad. Usted no está aquí por casualidad. Está aquí porque se lo merece. No por dinero, ni por contactos, sino por sus manos, su inteligencia y su trabajo. Este es su lugar. Solo necesita tiempo para acostumbrarse. André la miró. ¿Y usted se acostumbró? Victoria reflexionó. A veces sí, a veces no. Hay días en que miro todo esto, la casa, los coches, y pienso, ¿quién soy yo para tener esto? Pero luego recuerdo por lo que pasé y entiendo que lo gané honestamente, y usted también lo hará. Se acercó a la salida y se detuvo en la puerta. Mañana es sábado. Descanse, y el lunes empezaremos a enseñarle a conducir los deportivos. Creo que le gustará. Andrés se quedó solo en el taller, mirando la fila de coches caros. Las palabras de Victoria resonaban en su mente. Usted no está aquí por casualidad. Se lo merece. Tal vez tenía razón. Tal vez ese realmente era su lugar. Solo necesitaba tiempo para creerlo. Pasaron 3 meses. Andrés se acostumbró a la nueva vida, al apartamento, al taller, al trabajo con coches caros. Sus manos ya no temblaban al abrir el capó de un Sparco de varios millones. Aprendió a sentir cada coche, a entender su carácter, a prever problemas antes de que ocurrieran. Victoria notó su progreso. Empezó a confiarle más, le daba llaves, lo dejaba salir a pruebas después de las reparaciones, consultaba sobre cuestiones técnicas. Su relación formal de empleador-empleado se transformaba lentamente en otra cosa. Aún no era amistad, pero sí confianza. Una tarde, cuando André terminaba de trabajar, Victoria bajó al taller con 2 tazas de café, le entregó una, se sentó en una silla junto al banco. ¿Cansado? No mucho, hoy fue un día ligero. Ella asintió y dio un sorbo de café. André, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Él la miró con cautela. Claro. ¿Por qué nunca preguntas sobre mí, sobre mi vida, de dónde viene el dinero, por qué la colección de coches, por qué vivo sola? André pensó, sin querer ser intrusivo. Es su vida, su asunto. Victoria sonrió con tristeza. Sabe, la mayoría de la gente solo pregunta eso. Apenas conocen a alguien, ya quieren saber del dinero, contactos, oportunidades. Pero usted lleva 3 meses trabajando a mi lado y nunca ha entrado en mi vida personal. Eso es inusual. Andrés se encogió de hombros. Me importa cómo es la persona ahora, no de dónde viene. Victoria lo miró largo rato y luego dejó la taza. Bien, entonces yo misma contaré si le interesa. Sí, interesa. Se recostó en la silla, mirando a lo lejos. Crecí en una familia pobre. Mi padre bebía, mi madre trabajaba en 2 empleos, siempre faltaba dinero. A los 16 años me fui de casa, alquilé un rincón en una comuna y empecé a trabajar como camarera. Durante el día estudiaba en el instituto, por la noche trabajaba y dormía solo 4 horas.
Así pasaron 5 años. Se quedó en silencio, reuniendo sus pensamientos. Luego conocí a una persona, un hombre mayor, empresario, dueño de una pequeña compañía. A menudo venía al restaurante donde yo trabajaba. Empezamos a conversar. Vio que era inteligente, trabajadora y ambiciosa. Me ofreció trabajo en su empresa como asistente. Acepté. Me enseñó todo: finanzas, gestión, negociaciones. Y 3 años después, cuando murió de un infarto, me dejó la compañía en su testamento. No tenía herederos, y yo era la única persona en quien confiaba. André escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Vendí la compañía, invertí el dinero en bienes raíces, acciones, startups, y en 10 años convertí 1 millón en decenas de millones. Compré esta casa, armé una colección de autos, me aseguré una vida que soñé de niña. Pero, ¿saben qué? Estoy sola. No tengo familia, ni amigos cercanos, nadie con quien simplemente hablar. Todos alrededor quieren mi dinero, sienten envidia o miedo. Y estoy cansada de eso. Miró a André. Por eso, cuando rompiste mi coche y no mentiste, no intentaste engañar, simplemente admitiste tu culpa honestamente. Vi en ti algo que no había visto en mucho tiempo. Honestidad, entendí. Aquí hay una persona que no miente, no se esconde detrás de máscaras, y quise darte una oportunidad, no por lástima, sino por respeto. André guardó silencio unos segundos, profesando lo que escuchaba. Gracias por contarme. De nada. Solo quería que supieras que no somos tan diferentes. Yo también fui pobre, también no sabía cómo llegar a fin de mes. Simplemente tuve la suerte de encontrar a alguien que me ayudara. Y ahora, estoy ayudándote a ti. Se levantó, recogió las tazas vacías. Eso es todo por hoy. Vayan a casa, descansen. Mañana llegará un coche nuevo. Habrá que recibirlo y revisarlo. Andrea asintió. Victoria se fue, y él permaneció sentado junto al banco de trabajo, pensando en sus palabras. Por primera vez en 3 meses, vio en ella no a una jefa rica, sino a una persona común, con pasado, dolor y soledad. Algo dentro se movió. Después de esa conversación, su relación cambió. Empezaron a hablar más no solo del trabajo, sino de la vida. Victoria contaba sobre negocios, las dificultades de manejar capital, sobre personas que traicionaban. André hablaba de su infancia en el pueblo, de su madre, de los años trabajando por pocas monedas. Encontraban terreno común, un pasado difícil, el deseo de demostrar que podían más, el cansancio de la soledad. Las conversaciones se prolongaban hasta altas horas de la noche. A veces, se quedaban en el garaje hasta medianoche, tomando café, hablando de todo y de nada. Una noche, tras otra larga charla, Victoria miró a André y preguntó: ¿Has tenido amor? La pregunta lo tomó por sorpresa. Hace mucho, a los 20 años. Una chica de la universidad. Salimos 2 años. Luego se fue a posgrado en otra ciudad. Prometió que la distancia no sería un problema. Pero 6 meses después me escribió diciendo que había conocido a otro. Me afectó mucho. ¿Y después? Después, trabajo, supervivencia, madre. No había tiempo para pensar en la vida personal. Además, ¿quién me iba a querer? Mecánico pobre sin perspectivas. Victoria asintió. Entiendo. Tengo una historia similar. Hubo un hombre con quien salí 5 años. Planeábamos casarnos, pero cuando empecé a ganar más que él, no lo soportó. Dijo que no podía tener a una mujer más exitosa que él. Se fue. Después decidí que mejor sola que con alguien que teme tu fuerza. Se sentaron en silencio, cada uno pensando en lo suyo. «Sabes», dijo Victoria suavemente. «Estoy cansada de estar sola. Cansada de llegar a una casa vacía, cenar en silencio, dormir pensando que no le importas a nadie. El dinero no calienta, los autos no abrazan, la casa no escucha». André la miró y por primera vez vio no a una mujer fuerte y exitosa, sino a una persona sola, que también necesita calor, como él.
Yo también estoy cansado, confesó. Los últimos años simplemente existía, trabajaba, sobrevivía, ayudaba a mi madre, pero no vivía, no sentía. Olvidé lo que significa ser feliz. Victoria se volvió hacia él. ¿Y ahora? ¿Eres feliz? André pensó. No lo sé. Estoy tranquilo, tengo estabilidad, un buen apartamento, trabajo interesante, pero ¿feliz? Probablemente no. Algo siempre falta. Lo que buscaba al mirarla a los ojos, cercanía, comprensión de alguien con quien podía simplemente ser el mismo. Victoria no apartaba la mirada. Tal vez esa persona está más cerca de lo que crees. El aire entre ellos se espesó. André sentía como su pulso se aceleraba, como se secaba la boca. Quiso decir algo, pero no encontraba palabras. Victoria se levantó lentamente. Me voy. Es tarde. Buenas noches, André. Se fue, dejándolo solo en el garaje semioscuro. André permaneció sentado largo tiempo, repasando la conversación, sus últimas palabras, su mirada. Algo estaba cambiando entre ellos, algo crecía, se fortalecía, y eso asustaba y atraía al mismo tiempo. Las siguientes semanas transcurrieron en una tensión extraña. Se veían trabajando juntos, conversando, pasando las noches en el garaje. Pero ahora flotaba entre ellos algo no dicho, toques accidentales, miradas largas, pausas en la conversación llenas de significado. André entendió que se estaba enamorando. Llegaba lentamente, pero inevitablemente, como un amanecer que no se puede detener. Pensaba en ella constantemente, esperaba la reunión diaria, escuchaba su voz, memorizaba su risa, se sorprendía sonriendo solo al pensar en ella. Pero tenía miedo. Ella era rica, exitosa, de otro mundo. ¿Y si se confesaba y ella lo rechazaba? ¿Y si eso destruía todo lo que había entre ellos? Una noche, mientras nuevamente estaban en el garaje, Victoria preguntó inesperadamente. André, ¿me tienes miedo? Él se sobresaltó. ¿Qué? No. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas te mantienes a distancia, evitas mirarme a los ojos, te vas antes que de costumbre, como si hubiera hecho algo mal. André bajó la mirada. No hiciste nada. Soy yo. Tengo miedo de arruinar lo que tenemos. De arruinar. Se quedó en silencio, reuniendo valor. Que siento por ti más de lo que debería. El silencio se volvió pesado y denso. André no se atrevía a levantar la vista, temiendo ver en su mirada lástima o, peor aún, decepción. André, la voz de Victoria era suave. Mírame. Él levantó la cabeza. Ella estaba cerca, tan cerca que podía sentir su respiración. Yo también siento, dijo en voz baja, y también tengo miedo. Miedo de que pienses que intento comprarte con sentimientos, como compré tu trabajo. Miedo de que haya demasiada diferencia entre nosotros. Miedo de arruinar lo que hemos construido. Andrés se levantó lentamente. Estaban frente a frente, en la penumbra del garaje, rodeados de coches caros que ya no tenían importancia. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó. Victoria tocó su mano. ¿Intentarlo? Solo intentarlo y ver qué pasa. André la abrazó despacio. Ella se apoyó en él, y en ese abrazo no había pasión ni prisa, solo calor, tranquilidad, la sensación de haber encontrado finalmente lo que buscaba toda su vida. Una persona con la que simplemente podía ser el mismo. Pasó un año. André estaba de pie junto a la ventana de su apartamento, ya propio. Había ahorrado, comprado y formalizado la propiedad. Pequeño, pero auténtico. Afuera, la nieve caía. La ciudad se sumía lentamente en el silencio de la tarde. El teléfono vibró. Un mensaje de Victoria, te espero. No llegues tarde. André sonrió, se puso la chaqueta y salió. Tomó el metro, como siempre. Había comprado un coche hace un mes, pero lo usaba poco, el hábito de ahorrar no desapareció. Ni siquiera necesitaba el coche, lo importante era otra cosa. Llegó a la casa de Victoria, subió al porche y llamó. La puerta se abrió al instante. Ella estaba en un vestido sencillo,
cabello suelto, sin maquillaje. Hermosa, con una belleza sencilla, real. Llegaste 3 minutos tarde, dijo sonriendo. Tráfico, mientes, fuiste en metro, respondió él. Rieron. André entró y la abrazó. En un año aprendieron a estar juntos, sin juegos, sin máscaras, sin miedo. Solo 2 personas que se encontraron en medio del caos. Durante la cena, Victoria contaba sobre su nuevo proyecto, un fondo de ayuda para jóvenes mecánicos de familias pobres. André ayudaba con consultas y selección de candidatos. Querían dar a otros lo que ellos habían recibido alguna vez, una oportunidad. Victoria dejó el tenedor. ¿Recuerdas ese cruce donde chocaste conmigo? ¿Cómo olvidarlo? Vamos ahora, dijo ella. André la miró sorprendido. ¿Para qué? Verás. Se subieron al coche, el mismo rojo con el parachoques reparado. Victoria conducía, André estaba en silencio a su lado. 20 minutos después llegaron al cruce. Victoria estacionó y salió. André la siguió. Estaban en el mismo lugar donde, un año atrás, un choque cambió todo. Sabes, dijo Victoria en voz baja, a menudo pienso que si tus frenos no hubieran fallado, si hubieras pasado de largo, nunca nos habríamos conocido. Yo seguiría viviendo sola, tú en la pobreza, y nunca sabríamos que podía ser diferente. André tomó su mano. Pero los frenos fallaron, y yo no pasé de largo. Y nos conocimos. Sí. El día más aterrador de mi vida se volvió el más importante. Se volvió hacia él y sacó de su bolsillo una pequeña caja. Andrés se congeló. Victoria. Silencio, déjame hablar, dijo ella. No sé expresarme bellamente sobre el amor, pero sé una cosa. Eres la primera persona en muchos años con la que me siento viva. Ni función, ni dinero, ni estatus, solo persona. Y quiero que siempre estés cerca. Abrió la caja, dentro había un anillo sencillo. Cásate conmigo, dijo. André rió entre lágrimas. Sí, así es. Lo abrazó, la levantó y la giró. Ella reía y lloraba, lo besaba. La nieve caía alrededor, cubriendo la ciudad con un manto blanco. 6 meses después se casaron en silencio, sin ostentación. Solo la madre de André, algunos amigos y una cena sencilla. Victoria vestía de blanco, pero sin velo ni cola. André llevaba un traje comprado con su propio dinero. Bailaron su primer baile, y Victoria susurró. Gracias por no irte aquel día. Gracias por detenerte. Un año después nació su hijo, a quien llamaron Nicolai en honor al padre de André. El niño creció en un hogar sin distinción de tuyo o mío, donde mamá conducía coches caros y papá los reparaba, donde la riqueza no definía el valor de la persona. André abrió su propio taller, pequeño pero honesto, tomaba aprendices de familias pobres, enseñaba gratis, ayudaba con trabajo, continuando la tradición iniciada por su padre y apoyada por Victoria. Una noche, sentados en el porche viendo el atardecer, con su hijo dormido dentro y la madre de André de visita, todo era tranquilo y correcto. Sabes, dijo André, a veces pienso, ¿y si aquel día hubiera arreglado los frenos a tiempo? Victoria se acercó a él. Entonces no nos habríamos conocido. Sí, y todavía sería un mecánico pobre y solitario, y yo una mujer rica y solitaria. Permanecieron en silencio. Entonces aquella avería fue lo mejor que me pasó, dijo André. A mí también, respondió Victoria. Él la besó en la sien. A veces hay que romperse para arreglar la vida, o chocar con la persona correcta. Rieron. El sol se puso, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día terminaba, pero su historia apenas comenzaba, una historia donde las catástrofes no siempre destruyen, a veces construyen. A veces, un choque no es el final, sino el comienzo del camino hacia lo que buscabas toda la vida, incluso sin saberlo. André rompió un coche, pero arregló su destino.